Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. El trigo, la cizaña y el sábado. Había judíos pertenecientes a la doctrina de los fariseos que también seguían a Jesús. Escuchaban su palabra y veían sus hechos. Lo juzgaban coherente y con autoridad. Sin embargo, estaban molestos con Jesús por las contestaciones que les daba cada vez que planteaban alguna discusión. Se acercaron a Judas, uno de los 12, para que le expusiera al maestro este malestar, así como para decirle que muchas veces no entendían lo que explicaba. Sobre todo cuando Jesús hablaba en parábolas. Judas en parte, también pensaba lo mismo que estos fariseos. Pero no encontraba el momento ni la forma de hacérselo ver a Jesús. Cierto día, Jesús y los discípulos caminaban por sembrados de trigo. Era sábado y sintieron hambre. Entonces, Santiago el grandullón y unos cuantos más, e incluso Jesús, se pusieron a arrancar espigas y a comérselas. Judas vio en esto la oportunidad que esperaba y le dijo en voz alta: «Maestro, ¿te das cuenta que estáis haciendo algo que no está permitido en sábado?» Santiago, aunque era un poco sordo, lo oyó, y le contestó enfadado: «¿Y a ti qué te pasa? ¿Es que tú no tienes hambre como nosotros? ¿Te crees mejor que los demás?» Y algunos de los discípulos se unieron a esta discusión entre Santiago y Judas. Juan se metió por medio también de la discusión, y el pobre Judas no sabía dónde meterse. Simón, mientras tanto, se divertía tirándole espigas a Judas, como broma, para chincharle. Y Pedro y algunos otros no sabían qué opinar. Muchas veces, los discípulos reñían por cosas muy absurdas. Algunas interesaban a Jesús, y otras le disgustaba. Cuando esto último ocurría, se levantaba, y sin decir nada, se iba dejándolos solos. Jesús, mientras masticaba los granos de trigo, se sentó en el suelo y los miraba entretenido. Juan llegó a pedirle a Jesús que echase a Judas fuera del grupo. «Maestro, mejor será que se vaya con sus amigos los fariseos». Entonces, Jesús los llamó al orden, diciéndoles que se callasen y se sentasen en el suelo de ese sembrado. Cuando se hubieron sentado, Jesús se levantó y empezó a hablarles. «Mi querido Judas, yo no he venido a quitar la ley, sino a darle cumplimiento. ¿No os acordáis, en las Escrituras, cuando David y sus compañeros sintieron hambre? Entró en el templo, y comió el pan de la ofrenda, que ni a él, ni a los suyos, les estaba permitido comer, sino solo a los sacerdotes. Y sin embargo, todavía no han sacado a David de las Escrituras. Recordad lo que dice el profeta Oseas: misericordia quiero, y no sacrificio». Jesús, mirándolos esta vez a todos a los ojos, les dijo: «¿Y quiénes sois vosotros para decir quién debe seguirme y quién no? El que quiera seguirme, que coja su cruz y me siga. Y os haré pescadores de hombres. Ya os lo dije el primer día. No seáis rápidos en juzgar», dijo mirando a Judas, a Santiago y a Juan. «Porque solo el Hijo del Hombre es Señor del sábado, y ni a los sabios les ha sido dado conocer esos extremos.
mucho menos a vosotros. No te precipites en juzgar a tu hermano, porque todos tenéis aquí un papel en la obra de mi Padre. No sea que condenéis a los inocentes. Y Jesús se acordó de su padre José, recordando lo que una vez le pasó, cuando antes de que naciera Jesús, el burro trastabilló justo en la mismísima puerta de Jerusalén, cuando iban para Betlehem. Y les dijo: si a uno de vosotros se le cae en un agujero el burro o el buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y se quedaron sin respuesta. Dicho esto, Jesús se sentó, esta vez al lado de Judas. Y todos, sin hablar, miraban hacia el suelo avergonzados. Y Jesús también recordó algo que ocurrió hace muchos años en aquella huerta de Azarías, y lo contó. Recordó los almacenes que había en la huerta donde se almacenaba el grano. Todos los anteriores años, el comerciante José de Arimatea era el que llevaba el grano a Alejandría para molerlo allí. Pero ahora, gracias a su padre, José de Betlehem, ya podría molerlo en su propio molino. Por aquel tiempo, el gobernador de Alejandría se había encaprichado de su magnífica parra y su cerca de piedra, y se la quería comprar a Azarías. Pero este declinó la oferta. No estaba en venta. El gobernador envió funcionarios para hacer una oferta más agresiva. Y Azarías volvió a no aceptar. Estos funcionarios le recordaron que él era extranjero, y que el gobernador había sido un hombre muy generoso con él. Pero que su paciencia tenía un límite. Igual que los almacenes de trigo de Azarías. ¿Para qué quería tener almacenes de grano, cuando uno cosechará cizaña? Le dijeron. Y los funcionarios, dicha esta amenaza, se marcharon de allí. Otro día, José su padre, José el comerciante y Azarías estaban hablando delante del pequeño Jesús sobre todo este asunto, cuando aparecieron sus dos hijos mayores para informarle. Y el hijo mayor le comentó: Padre, en el sembrado de trigo ya ha crecido la hierba, y se están formando las espigas, pero también ha aparecido la cizaña. ¿Cómo es posible si solo sembramos trigo? Y Azarías les respondió: lo ha hecho un enemigo. Y el hijo segundo le dijo: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero su padre les dijo con mucha sabiduría: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo, y el enemigo consiga su objetivo. Dejad que crezcan juntos ambos, hasta el tiempo de la siega. Entonces, diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en gavillas para quemarla. Pero el trigo, amontonadlo en mi granero. Judas, entonces chasqueó la lengua y le preguntó abiertamente a Jesús: pero maestro, no termino de entenderte. Siempre con parábolas y enigmas. ¿Qué tiene que ver esta historia con la ley del sábado? Maestro, tienes que saber que no todos te comprendemos. Porque hablas en parábolas, ¿qué significa esta historia, y la otra que nos contaste el otro día del sembrador? Está bien, Judas, le dijo Jesús. Hablo a la gente en parábolas para que se cumpla lo dicho por el profeta en el Salmo. Hablaré por medio de parábolas, publicaré lo que estaba escondido desde la creación del mundo. Pero vosotros, que estáis aquí conmigo, escuchad atentamente la explicación. Hay quien oye el mensaje del reino bendecido, pero no lo entiende. Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este hombre es como la semilla que cayó al borde del camino. Aquella de la que conté que vinieron los pájaros y se la comieron. La semilla que cayó en terreno pedregoso,
es como el que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría. Pero, no tiene raíz en sí misma, es inconstante, y al llegar la tribulación a causa del mensaje, sucumbe. La semilla que cayó entre cardos, es como el que oye el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, y la seducción del dinero asfixian el mensaje y queda sin fruto. Y por último, la semilla que cayó en tierra buena, es como el hombre que escucha el mensaje, lo entiende, y éste da entonces mucho fruto. Y con respecto a lo que os he contado del trigo y la cizaña, es como si el que siembra la buena semilla de trigo, es el Hijo del Hombre. El campo, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino bendecido. Y la cizaña, los hijos del maligno. Es como si este enemigo que lo sembró es el diablo. La época de la siega es el fin del mundo. Y estos segadores, son como los ángeles. Pues así como se recogió la cizaña y se hizo en la huerta una hoguera con ella, así también sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezo, y a los malvados los echará al horno de fuego. Allí llorarán. Entonces, los que se han ajustado a la voluntad de mi Padre, brillarán como el sol. Y recordando a la forma que tenía el amo de terminar los relatos, concluyó: el que tenga oídos, que oiga. Y tanto Judas como los demás, se quedaron muy pensativos. Mientras tanto, Jesús seguía masticando granos de trigo.